Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Géneros literarios y tramas textuales del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente o que apliques gel antibacterial. También saludemos a Lourdes, que nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Como hemos visto en las sesiones anteriores, hemos trabajado el texto. ¿Te recuerdas qué es el texto? Dijimos que el texto es una construcción de palabras que forman oraciones y estas oraciones forman párrafos y giran alrededor de una idea o de un tema en específico. ¿Te acuerdas también que vimos el tema, las ideas principales y las ideas secundarias, que son los componentes básicos de un texto? Pues bien, hoy vamos a adentrarnos nuevamente en el texto, vamos a estudiarlo un poco más, vamos a ver cómo se componen estos textos, los textos, qué elementos encontramos, sus características, así como un género en específico. Vamos a abordar los géneros literarios. En sí estos son textos literarios. ¿Te recuerdas que vimos los diferentes tipos de texto? Texto narrativo. ¿Cuál es el texto narrativo? ¿Qué caracteriza al texto narrativo? También vimos el texto informativo. ¿Qué diferencia hay entre un texto informativo y un texto narrativo? También vimos el texto poético. Es decir, en este momento tú ya puedes diferenciar entre un texto narrativo, un texto informativo y un texto poético. Entonces vamos a entrar al tema de la trama textual. Primero quiero que me acompañes y que veas esta imagen. ¿Ves acá que están ordenados? Hay unos elementos y todos siguen un orden. Es decir, tienen una secuencia. Ahora, acá llega esta secuencia. Quiero que en tu cuaderno indiques o dibujes cuál sería la secuencia o cuál es la secuencia que continúa acá. ¿Y cuál crees tú que es la segunda secuencia que debería continuar acá? Observa bien las imágenes, ¿cómo están? Un círculo, un triángulo, un cuadrado y una cruz. Luego una cruz, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Observa bien las secuencias que se forman y determinan cuáles son las dos faltantes. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con una trama textual? Primero debemos establecer qué es una trama o la trama textual. La trama textual es el orden lógico de las palabras y oraciones que debe seguir todo texto. Es decir, si estamos hablando o estamos contando alguna historia relacionada con algo fantástico, por ejemplo, algún pato que habla, en algún momento no puedes tú venir y empezar a hablar de otro tema diferente. Tratar de argumentar sobre el universo o tratar de argumentar por qué la Tierra gira sobre su órbita. Sí se pueden mezclar las tramas textuales, pero lógicamente esa secuencia el lector no la va a captar o lo va a confundir. Por eso todo texto debe seguir un orden lógico y secuencial. A esto vamos con estas imágenes. Así como estas imágenes deben seguir una secuencia que tú ya reconocerás, así nosotros al momento de leer un texto, nosotros ya sabemos qué características debe cumplir ese texto, por lo que nosotros esperamos que esas mismas características sigan en todo el desarrollo del tema. Por lo que la trama textual son todas esas secuencias lógicas y temporales que se van a encontrar en el texto. Vamos a trabajar, como te indiqué, con los géneros literarios. Vamos a ver detenidamente el texto narrativo. ¿Te recuerdas los componentes o la estructura básica del texto narrativo?
Correcto, la introducción, el nudo y el desenlace. Y cuando tú lees un cuento, encuentras esa estructura en ese texto y encuentras ese orden lógico y temporal en ese texto. Muchas veces también en algunos cuentos pues nos cuentan, valga la redundancia, algo que pasó anteriormente, luego nos cuentan lo que está en el presente, luego regresan al pasado, pero siempre va a tener una secuencia lógica lo que nos están contando, no nos lo están contando por gusto. En este sentido vamos a encontrar 5 tramas textuales. En un texto vamos a encontrar mezcladas, es decir, podemos encontrar combinadas estas tramas textuales, pero siempre una va a predominar sobre las otras. Tenemos primero la trama narrativa, que va muy de la mano con el texto narrativo. La trama narrativa nos va a relatar sucesos. Como te indiqué, pueden ser ficticios o pueden ser reales. Un cuento fantástico, una autobiografía, algunas cartas o alguna crónica. También va a determinar un lugar y tiempo específico. La acción predomina. Como nos están relatando sucesos, la acción va a ser lo más importante dentro de esta trama, porque la acción hace que se muevan los personajes, hace que se mueva lo que nos están contando. Y los personajes. Obviamente los personajes pueden ser tanto personas, objetos, animales, sentimientos, que van a ser o que van a estar movidos por la acción. Y los géneros que más conocemos o los más famosos, cuentos, novelas, biografías. Luego tenemos la trama descriptiva. La trama descriptiva nos va a dar características o detalles, podríamos decir, de los personajes que en un texto narrativo o de lo que estemos hablando. Nos dan esos rasgos que van a determinar cómo es una persona, un objeto, un sentimiento, un animal. Lo vamos a identificar porque hacen uso de adjetivos. Por ejemplo, el día está bonito, la estrella es azul. Todo ese tipo de adjetivos vamos a encontrar en este tipo de trama, cuyo fin es describir. Y que van a describir, como te indiqué, personas, objetos, animales, sentimientos. Luego tenemos la trama expositiva. La trama expositiva busca explicar de forma clara y ordenada alguna información. ¿Te recuerdas con qué tipo de texto podemos asociar esta trama? Correcto, con el texto informativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a valer de ejemplos, relaciones y al final vamos a dar nuestras conclusiones. ¿Te recuerdas de la estructura del texto informativo? Un título, una introducción, el desarrollo y la conclusión. Si te das cuenta, coincide con este tipo de trama. ¿Y en dónde vamos a encontrar esta trama? En los textos científicos, en los manuales sobre cómo construir cosas o manuales de instrucciones, en artículos, ya sea de revistas, de prensa y en documentales. En estos encontraremos la trama expositiva. Luego tenemos la trama argumentativa. ¿Qué busca la trama argumentativa? Por medio de razonamientos organizados, es decir, tus ideas que vas a exponer, siempre con una base tanto lógica como real, vas a intentar o busca esta trama apoyar una idea, es decir, hacer válida esa idea por medio de esos razonamientos. ¿Y cómo lo va a hacer válido? Va a comentar esas ideas, va a tratar de demostrar si son verdaderas o falsas, por lo tanto las va a confrontar. Es decir, cuando tú haces una investigación también y quieres demostrar un punto, tú primero te documentas, formas tu propia idea acerca de ese tema y luego tienes que confrontar tu idea con lo que encontraste en la investigación. En ese sentido entonces vas a estar ya desarrollando una trama argumentativa y va a hacer uso de hechos e información, es decir, algo que se pueda comprobar en la realidad y algo a lo cual se pueda referir de algún documento. ¿En dónde vamos a encontrar este tipo de tramas? En los debates, en las discusiones, en algunos foros, cuando alguien expone ideas y trata de defender o busca defender esa idea y probar que la idea que está exponiendo es válida. Entonces las demás personas vendrán y también discutirán acerca de esa idea y tal vez tratarán de demostrar que esa idea es falsa. Ahí ya se está construyendo la trama argumentativa. Y por último tenemos la trama conversacional. ¿Qué vamos a encontrar en este tipo de tramas? Pues vamos a encontrar únicamente diálogos, es decir, una idea o lo que se está relatando se va a
exponer a través de diálogos, conversaciones de dos o más personas. A ellos los vamos a llamar interlocutores. Y los vamos a encontrar porque hay marcas gráficas, es decir, el guión. El guión nos va a señalar qué persona está hablando. Nos va a indicar por qué turno van o quién es el que tiene la palabra. ¿Y en dónde vamos a encontrar este tipo de tramas? En las entrevistas, en los comentarios, incluso en redes sociales también podemos encontrar tramas conversacionales o por medio de mensajes de texto o en WhatsApp. Ahí ya estamos estableciendo una conversación. Entonces estos son los 5 tipos de tramas textuales que podemos encontrar en todo texto. La trama narrativa, la descriptiva, la expositiva, la argumentativa y conversacional. Y si te das cuenta, acá también ya estamos estableciendo un tipo de estructura, es decir, la trama, la secuencia lógica y temporal que debe seguir este tipo de texto. Ahora te invito a que me acompañes de este lado, pues vamos a abordar, como te indiqué, el tema de los géneros literarios. ¿Qué es un texto literario? En sí, como vimos, un texto es una construcción de obras, de palabras, y que forman oraciones, que a su vez van a formar el texto, que están dominados o unidos por una idea. En este sentido, el texto literario son todos aquellos textos que, por medio del uso del lenguaje, es decir, la palabra, ya sea de una forma bella y elegante, como vimos el texto poético, o a través de relatos o sucesos ficticios o reales, como es el texto narrativo, nos van a brindar ideas acerca de una cultura, acerca del comportamiento humano o acerca de una sociedad. Y entonces esto va a representar los géneros literarios, o un texto literario va a representar grupos humanos. Es decir, cuando tú lees un cuento, cuando tú lees una novela, no únicamente estás leyendo acerca de unos personajes, estás leyendo acerca del ser humano. Por ejemplo, la Caperucita Roja. ¿Qué te identificas tú con Caperucita Roja? O tal vez te identificas con el lobo. ¿Qué te identifica a ti con el lobo? O tal vez con la abuelita. Si te das cuenta de esos mismos sentimientos que tiene tanto Caperucita Roja o el lobo o la abuelita, en algún momento los hemos experimentado nosotros. Entonces podemos decir que los textos literarios se basan tanto en la realidad, en nuestro contexto, como en vivencias propias y también de la imaginación. Entre los géneros literarios vamos a encontrar 3 géneros en los cuales se divide. Son los géneros que más se estudian. Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Vamos a ver rápidamente los 3, uno por uno. El género narrativo. Como vimos, un texto narrativo nos va a relatar sucesos o hechos reales o ficticios. En este sentido, en cuanto a los géneros literarios, vamos a hablar que el texto narrativo predomina más la ficción que la realidad, pero eso no quiere decir que lo que nos están contando no pase en la realidad. ¿Qué va a distinguir al género narrativo? Relata. Como te indiqué, nos va a contar acerca de hechos, acerca de acciones, acerca de historias. Generalmente podemos encontrar el género narrativo en prosa, aunque también podemos encontrarlo en verso. Hay algunos poemas que nos narran historias y por lo tanto algunos textos narrativos los podemos encontrar en verso. Poseen una estructura. ¿Te recuerdas la estructura del género narrativo o del texto narrativo? Correcto, nuevamente introducción, nudo y desenlace. Como te indiqué, hay una voz que nos va a relatar, es el narrador. Más adelante veremos la diferencia entre autor y narrador, pero quien nos relata los sucesos en este tipo de texto es el narrador y no el autor. Y como te indiqué también en las tramas textuales, los géneros más conocidos, el cuento y la novela. Luego tenemos el género lírico o poético. ¿Te recuerdas del texto poético? ¿Cuál era su estructura? Muy bien, entonces el género lírico lo vamos a encontrar con su estructura de versos y estrofas. ¿Quién es la voz en el género lírico? A la voz del género lírico lo vamos a llamar el yo poético. Así como el narrativo es una voz ajena al autor, que es inventada,
También en el lírico podemos establecer que es un tipo de voz inventada. El autor nos está transmitiendo sus sentimientos, sus ideas, pero a través de un yo poético. También podemos decir una clase de yo inventado. Y los géneros o los textos más conocidos del género lírico será el poema, que ya estudiamos, y la canción. Y por último tenemos el género dramático. ¿Qué caracteriza al género dramático? ¿Qué obras de teatro has visto tú? ¿Qué puedes decir acerca de esas obras de teatro? Muy bien, se representan en o sobre tablas, sobre un escenario. Eso es la característica también principal del género dramático. Está escrito por medio de diálogos que forman escenas. Estas escenas formarán cuadros y los cuadros formarán actos. Y esos están escritos de tal forma que necesitan ser representados por actores. Aunque si tú lees el guión, ya estás leyendo también un tipo de texto narrativo, pues nos está relatando algún suceso, algún hecho, pero predomina más el diálogo. Y en este podemos hablar que quien narra la historia es una voz en off. ¿Qué es una voz en off? Es una voz que está escondida, es decir, una voz, por decirlo así, invisible. Aquí podemos ver al narrador o podemos leer al narrador que nos está relatando los sucesos, acá que nos está contando acerca de sus sentimientos. Pero acá esta voz invisible va tejiendo todas las acciones por medio de los diálogos. Si alguna vez has leído algún guión de alguna obra de teatro, te darás cuenta que algunos comentarios aparecen entre paréntesis. Esa también es parte de la voz en off, que va dando las instrucciones a los actores de cómo se deben desenvolver, qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar. Y las obras más conocidas o los tipos de textos que más conocemos en el género dramático es la tragedia, por eso está acá representado con esta máscara, y la comedia, que está acá. Te apuesto que has visto esta imagen también en algunos teatros. Esta representa pues la tragedia y la comedia, porque al final el teatro busca representar eso, tanto la alegría como la tristeza del ser humano. Pero para que lo tengas más claro también, ahora vamos a leer estos tres textos para que tú puedas ver también la diferencia entre estos géneros y podamos encontrar también las tramas textuales. Vamos a leer acá: el rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. Este es de un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso. Ahora, con lo que hemos visto acá, ¿a qué género literario pertenece este texto? Revisa tus notas. ¿Será del tipo lírico, del género lírico? ¿Será del género dramático? Correcto, es del género narrativo. ¿Por qué? Nos está relatando acerca de lo que le sucedió al rayo. Nos está dando las acciones. Hay un personaje que es el rayo y la acción que cayó 2 veces en el mismo lugar, pero ya la segunda vez no era necesario. Ahora, ¿qué tipo de trama textual encuentras tú en este? ¿Será que está la trama narrativa? Correcto. ¿Encuentras algo de trama descriptiva? Podríamos decir que nos está diciendo que se deprimió mucho, es decir, es un estado o una emoción. Por lo tanto, nos está describiendo cómo se siente el rayo. Entonces podemos encontrar una trama descriptiva también. ¿Está tratando de explicar alguna información? No. ¿Está tratando de argumentar acerca de alguna idea? ¿Ves alguna conversación en este texto? Ahora pasemos al siguiente. Entremés de los 5 pescaditos y el río revuelto. Pez hermanitos, alborotados, menos Esito y Esío. ¡Qué lindo! ¡Cómo brilla! ¡Qué colores! ¡Cómo nada! ¡Qué gracioso! Y demás exclamaciones. Esío, un pez hermanito más. ¡Qué alegría! Esito, no, Esío. Él no es pez hermanito nuestro. Debe ser de otro desove. Esito, te digo que no es. Cadío, sí, es, estoy seguro. Esuelo,
¿Por qué no puede ser? Voy a preguntarle. Se separa del grupo y va nadando hacia el pescaduelo, que brilla rutilante en el agua. Este es de otro escritor guatemalteco, Manuel Galich. Ahora, primero determinemos qué clase de género es. ¿Crees tú que es género lírico? ¿Qué características ves acá? ¿Qué elementos? ¿Están conversando? Si están conversando, entonces, ¿qué género hablamos? ¿Qué se representa por medio de diálogos? Correcto, el género dramático. Entonces este fragmento pertenece al género dramático. Y acá está ejemplificado lo que te indiqué acerca de la voz en off. Si te das cuenta, estas instrucciones sobre qué deben hacer o cómo deben comportarse están entre paréntesis. Nos indica alborotados, luego y demás exclamaciones. Y acá tenemos que debe hacer el suelo, separarse del grupo y nadar hacia el pescaduelo. Esta es la voz en off, la que le dice a los actores qué deben hacer, pero no lo vamos a escuchar cuando ellos lo están representando, ya que los actores se memorizan estos guiones y saben en qué momento deben hacer lo que se les indica entre paréntesis. Y por último, vamos con este texto, el mar, la mar. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Este es del poeta español Rafael Alberti. Y entonces ahora, ¿a qué género pertenece este texto? ¿Será un género narrativo? ¿Será un género dramático? Correcto, es del género lírico. ¿Y qué trama textual encuentras tú? ¿Crees que es una trama narrativa? ¿Una trama argumentativa? Observa bien qué es lo que está sucediendo, cómo se está expresando. ¿Crees que hay un tipo de conversación? ¿Y con quién está hablando? ¿Con él mismo? ¿Con alguien más? Entonces podemos encontrar acá una trama conversacional. Al igual que en este entremés del género dramático, también podemos encontrar una trama conversacional y una trama narrativa. Aquí predomina más una trama conversacional porque si recordamos cómo se maneja el género lírico, hablamos que el autor o el escritor, y quien nos está, el yo poético, busca transmitir sus sentimientos. Entonces algunos poetas o algunos escritores pueden crear un diálogo interno, una conversación interna. Entonces ahora ya tenemos establecido las tramas narrativas y los géneros literarios. Género narrativo, género dramático y género lírico. Ahora, con base a lo que aprendimos hoy, también el reto que te queda es que a partir de algún objeto que tengas en casa, o puede ser una piedra, escribas tú ya sea un texto del género narrativo, ya sea del género lírico o género dramático, es decir, una historia acerca de una piedra. ¿Qué crees tú que le puede suceder a una piedra? ¿O qué te hace sentir una piedra? ¿Cómo podrías expresar o por qué no? Toma el lugar de la piedra y ¿qué sentirías tú siendo piedra? Puedes escribir un poema o una conversación entre dos piedras. ¿Qué le diría una piedra a otra piedra? ¿Y por qué le diría eso? Ese es el reto que te queda para que también tú puedas desarrollar cómo escribir un texto, ya sea narrativo, lírico, dramático, haciendo uso de las tramas textuales que vimos hoy. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y compartir lo que aprendiste hoy con algún adulto o alguien más a quien tú creas o tú ves que le interesa. También te recuerdo que laves tus manos constantemente y quédate en casa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.